Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga más a todo nuestro público que sigue nuestro canal. Dios revela lo desconocido, porque no acontecerá nada sin que Dios se lo revele a su siervo lo profeta. Dios revela lo desconocido. Su amigo y hermano Moisés Moreno, siervo de Cristo, canal oficial. En este día queremos invitar a todos nuestros seguidores que de manera unánime y mancomunada compartamos un interesante e importante tema que se titula El misterio de la palabra Seol en la Biblia. El misterio revelado de la palabra Seol en la Biblia. Ciertamente nos ha motivado a compartir este interesante tema, ya que hay una gran diversidad y una gran gama de malas interpretaciones bíblicas por causa del desconocimiento real de esta palabra en las Santas Escrituras. A su vez, queremos invitar a todos nuestros seguidores de nuestro canal que si no se han suscrito, se suscriban, le den manita arriba y le den a la campanita para que les sigan llegando las notificaciones de los próximos videos que iremos subiendo a nuestro canal Dios Revela lo Desconocido. Sin más, damos inicio a este importante e interesante tema, el misterio revelado de la palabra Seol en la Biblia, por su canal Dios Revela lo Desconocido. Para dar inicio a este importante e interesante tema, queremos compartir con cada uno de ustedes la existencia de una palabra que muchos desconocen en las Santas Escrituras, ya que en la Biblia se cumplen una gran diversidad de reglas gramaticales. Por ejemplo, la existencia de las palabras polisémicas. La Real Academia de la Lengua define la palabra polisémica como palabras que se escriben iguales y tienen significado distinto, o sea que se aplican en contexto distinto, como veremos a continuación. Vamos a hacer uso de palabras seculares y de palabras que están plasmadas en la Santa Escritura para ponerla como ejemplo y dar a entender lo que queremos expresar. A continuación, la palabra don. Don es una palabra bíblica que la Biblia lo utiliza en dos contextos. En un contexto como sinónimo de regalo y en otro contexto como sinónimo de destreza o habilidad. Por ejemplo, como sinónimo de regalo, la salvación es don de Dios, o sea, un regalo de Dios. Pero en otro contexto, don, si vamos a 1 Corintios, capítulo 12, nos habla de la gran diversidad de dones espirituales que Dios pone a disposición de su siervo para edificación de la iglesia, los dones espirituales. Vemos aquí que la palabra don tiene dos contextos, en uno es sinónimo de regalo y en otro es sinónimo de habilidad o destreza. Una palabra secular, la palabra plano, una porción de papel donde está diseñado la arquitectura de una edificación. Por ejemplo, un plano que utiliza un ingeniero para hacer una edificación. Pero en otro contexto, también un plano puede ser una herramienta que se utiliza para atornillar o detornillar, como un destornillador plano. También otra palabra que es polisémica, que tiene gran diversidad de significado, una palabra secular, es la palabra división. ¿Qué división? Una operación matemática, división. Pero también en otro contexto la palabra división es sinónimo de la separación de un objeto. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios separó las aguas del Mar Rojo. Dios dividió las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pasara triunfante. Otra palabra muy interesante, que es palabra polisémica, secular, la palabra sierra. Nosotros en República Dominicana conocemos sierra en un contexto como una zona montañosa que se extiende de un punto a otro. Ejemplo, la Sierra de Neiva, la Sierra de Bauruco, en ese contexto, zona montañosa. Pero en otro contexto, sierra es sinónimo de una herramienta que se puede utilizar para cortar la madera, una sierra. Lo mismo acontece con la palabra secular gato. Gato, sinónimo de un animal mamífero que persigue al ratón. Pero en otro contexto, la misma palabra gato significa una herramienta mecánica que se utiliza para subir el carro cuando se pincha una goma.
gato. Eso mismo acontece con la palabra que protagoniza nuestro tema en este día, la palabra Seol, como veremos a continuación. Una palabra polisémica que tiene una gran diversidad o una diversidad de significados en la Biblia que vamos a conocer el día de hoy. A continuación veremos uno de los contextos que la Biblia utiliza la palabra Seol. La palabra Seol. Por ejemplo, es la pronunciación de una palabra hebrea que designa el lugar a donde van todos los muertos, todos los que mueren físicamente, malos y buenos. Lugar en que está enterrado un cadáver. Es sinónimo de tumba, sepulcro o sepultura. O sea que la Biblia utiliza la palabra Seol como sinónimo de tumba, sepulcro o sepultura en un contexto. Por ejemplo, como veremos a continuación, Mateo 28:1 dice la Biblia que Jesús cuando fue sepultado, al pasar el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. O sea que Jesucristo, en otra palabra, fue sepultado en un contexto, en un Seol. Jesucristo fue sepultado en una tumba, un sepulcro, una sepultura o Seol, que es lo mismo en este contexto. Otro contexto o otro ejemplo en el cual la Biblia utiliza la palabra Seol como sinónimo de tumba o sepulcro es el siguiente. Los semitas, los que descienden de Sem, hijo de Noé, consideraban que todos los muertos por igual, malos y buenos, iban allá, o sea, al Seol, al sepulcro. Vamos a ver qué aconteció con Jacob. Génesis 37:35 dice así: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, como sinónimo de sepulcro, y lo lloró su padre. Jacob, ciertamente como servidor de Dios, bendito sea el nombre de Dios, conocía y sabía que un día había de partir de esta tierra con sus antecesores, y sabía que iba a ir al sepulcro a ser enterrado. Ya nosotros conocemos la historia de José. José, un joven siervo de Dios que fue perseguido, calumniado, maltratado, vendido por sus hermanos, fue echado a una cisterna y tomaron el manto sus hermanos que su padre le había regalado y mataron un animal y lo untaron de sangre para llevarlo a casa y decirle al padre que un animal había devorado a su hijo, habiendo sido falso, ya que esto lo habían vendido a los egipcios o a una compañía de madianitas, como dice la Santa Escritura. Y dice que su padre, conociendo a dónde iba, dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, o sea, el sepulcro. O sea que voy a morir de luto, voy a morir sin haber visto a mi hijo nuevamente. Y lo lloró su padre. Así ciertamente vimos esta cita bíblica donde se utiliza la palabra Seol como sinónimo de sepultura, sepulcro. Vamos, vamos a ver a continuación otro contexto que la Biblia utiliza la palabra Seol. La palabra Seol en este contexto la Biblia la utiliza como el lugar de castigo para las personas que mueren en pecado, los condenados eternamente, incluyendo a Satanás y sus demonios. Hay varias palabras que suelen traducirse como Seol en la Biblia, como veremos a continuación. La Biblia utiliza en el Nuevo Testamento la palabra Hades como sinónimo de Seol en el idioma griego. Hades, en este contexto, como nosotros queremos expresar, la utiliza la Biblia en el Nuevo Testamento como sinónimo de Seol en griego. También la Biblia utiliza la palabra Geinom, Gehinom en hebreo, Gehinom como sinónimo de Seol o lugar de tormento para los que van a ser condenados. También utiliza la palabra Gehenna, Gehenna,
Gehenna, que la podemos ver en la traducción pechita de la traducción arameo-español, Gehenna. La Biblia arameo-español, la pechita, la palabra Gehenna como sinónimo de Seol o lugar de tormento para los condenados eternamente. También la Biblia utiliza en este contexto la palabra Seol como sinónimo de infierno o abismo en español. Sinónimo de infierno o abismo. O sea que decir Hades, Geinon, Gehenna, infierno, aunque están en varios idiomas, estamos hablando de lo mismo como sinónimo de la palabra Seol, lugar de tormento para los que van a ser condenados eternamente con Satanás y sus demonios, como veremos a continuación. También otro ejemplo interesante en el cual vemos la palabra Seol como sinónimo de lugar de condenación. Pronunciación de palabra hebrea que designe el lugar a donde van todos los que mueren en pecados, todos los condenados. Ejemplo, Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo, según la Reina Valera 1960. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, al sabio, al que cumple la palabra, para apartarse del Seol abajo. Utiliza la palabra Seol como sinónimo de que, como veremos a continuación. El camino de la vida es hacia arriba al sabio, para apartarse del infierno abajo. O sea que utiliza la palabra Seol, ese Seol proverbio, como sinónimo de infierno. Y eso lo podemos ver en la versión Biblia, la Biblia Reina Valera 1602 purificada. Aquí vemos otro ejemplo de la palabra Seol como sinónimo de lugar de condenación o infierno, Hades, Geinom o Gehenna. Otra palabra que podemos utilizar la palabra Seol como sinónimo de lugar de tormento para los que van a ser condenados, abismo o sinónimo de infierno, el abismo. Para aclarar esto primeramente, la palabra abismo también a su vez es una palabra polisémica que tiene varios significados. Si nosotros vamos a Génesis, en su capítulo 6 en adelante, vemos que dice la Biblia que Dios abrió la fuente del gran abismo, o sea, refiriéndose al mar como sinónimo del mar. Pero en otro contexto, la palabra abismo se utiliza como sinónimo de infierno, que es lo mismo que decir Seol, abismo, infierno o Seol. En este contexto que nos interesa es lo mismo. En un contexto la palabra mismo es sinónimo de mar, pero en otro contexto es sinónimo de infierno, Geinon, Hades o Seol, como veremos a continuación. Apocalipsis 9:2, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como de humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. O sea, refiriéndose a uno de los juicios que acontecerán para aquel día, para los tiempos de la gran tribulación, donde una gran invasión demoníaca perseguirá y atormentará a los hombres de la tierra que estén para aquel tiempo el gobierno del anticristo. Otra palabra interesante, otro texto interesante donde podemos utilizar la palabra abismo como sinónimo de Seol es con la historia de el Gadareno, el endemoniado Gadareno, donde Jesús se acerca a un hombre que moraba en los sepulcros, se golpeaba, estaba con cadenas atado y las rompía, porque los demonios lo dominaban. La Biblia dice en Lucas 8:30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron que no los mandase ir al abismo. Hay que utilizar la palabra abismo como sinónimo de infierno, como sinónimo de Hades, como sinónimo de Geinón, como sinónimo de infierno o sinónimo de Seol, abismo.
ese abismo. Que aquí el Gadareno, los demonios que estaban en el Gadareno, le pidieron a Cristo, no nos envíe al abismo, al infierno, no nos envíe al Seol en este contexto. Otro ejemplo en el cual podemos ver que la Biblia utiliza la palabra Seol como su lugar de tormento eterno o sinónimo de infierno es en la historia de Número capítulo 16, la historia de Coré, Datán y Abirán. Nosotros sabemos que Dios tomó a Moisés como pastor del pueblo de Israel para guiar al pueblo por el desierto. Y hubo unos hombres, entre ellos fue Coré, que se levantaron ante el ungido de Jehová, ante el siervo de Dios, ante el pastor del rebaño, que en este caso era Moisés. ¿Y será Dios que nada más habla contigo? ¿O será tú el único ungido del pueblo? En pocas palabras le decía Coré. Mas aconteció lo siguiente más adelante. 16:30 más. Si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragase con todas sus cosas, y descendiesen vivo al Seol, o sea, como sinónimo de infierno, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Número 16:33. Y ellos con todo lo que tenía descendieron vivo al Seol, o sea, al infierno. La tierra se abrió y fueron tragados al infierno como sinónimo de Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Así que vimos en este interesante estudio, de manera resumida, que la palabra Seol es una palabra polisémica, o sea que la Biblia la utiliza en dos contextos. Un contexto como sinónimo de tumba, sepulcro o sepultura, y en otro contexto como sinónimo de lugar de tormento para los que van a ser condenados o sinónimo de infierno. Así que hemos compartido este importante, interesante tema. Esperamos que hayan aprendido y que la gloria es para Dios. Estaremos compartiendo un interesante tema luego más adelante. Así que te invitamos a que le dé a la campanita, que te suscriba y le dé manita arriba para que te sigan llegando las notificaciones. Y estaremos enseñando porque para eso hemos sido llamados, porque no acontecerá nada sin que Dios se la revele a su siervo los profetas. Sigue con nosotros en tu canal Dios revela lo desconocido.